Muchas gracias a las autoridades, a la decana, al vicedecano, por esta invitación, a los compañeros, compañeras que me honraron con esta invitación. Me parece que esta jornada parte de un gran acierto, que es reunir disciplinas que por lo general trabajan por separado y ponerlas a dialogar. Una tarea que va mucho más allá de las duras y las blandas. Una tarea que tiene que ver con el compromiso de hacer ciencia en un país o en un momento de un país en donde la ciencia está siendo duramente atacada. Por eso celebro este primer gesto como un gran acierto, el de poner en diálogo y ponernos a trabajar juntos. La conversación, la extraordinaria conversación que precedió a esta, que no es una conferencia magistral, sino una modesta intervención que aspira a poder continuar el diálogo que los compañeros tenían aquí hace un rato. Se inscribe dentro de una línea que es la que trabajo, la historia de la educación argentina y latinoamericana. Siempre el problema de lo argentino y lo latinoamericano es un asunto que hay que pensar. ¿Por qué las cosas se nombran por separado? ¿Por qué no directamente hablar de historia de la educación latinoamericana? En ese sentido, yo le voy a ir pidiendo al compañero que me va a dar una mano con el PowerPoint que pase la primer filmina. Quería comenzar haciendo dos citas, ¿no? Mientras estudiaba en México, los compañeros mexicanos nos decían que los argentinos siempre hablábamos con notas a pie de página, ¿no? Siempre estamos con ese tic de citar a otros. Bueno, para honrar esa tradición quería comenzar con dos referencias. La primera tiene que ver con el título de esta jornada, ¿no? Donde se habla de las perspectivas, ¿no? Raymond Williams, ese gran teórico del marxismo, comienza ese célebre libro, ¿no?, de la ciudad y el campo, diciendo: el problema inicial es de perspectiva. El problema inicial, nuestro punto de partida siempre es que esa pretendida objetividad que algunos quieren alcanzar, más aún cuando se practican ciencias sociales, es un bien inalcanzable, mientras que la subjetividad, sobre todo la subjetividad crítica, es un punto de vista que hay que conquistar. Nuestro saber siempre es un saber situado, y más aún en América Latina, un continente que es tristemente el más desigual del planeta. Tiene dos grandes rasgos América Latina: somos el continente más desigual del planeta y somos el continente más violento del planeta. ¿Qué significa hacer ciencia? ¿Y qué significa hacer ciencia social? ¿Y qué tipo de miradas tenemos que construir para producir una ciencia social que se ponga al servicio de resolver estos nuestros grandes problemas? La segunda referencia, de una historiadora muy querida por mí, Elsie Rockwell, es también vital, y es un ejercicio que sobre todo los que padecemos de ser porteños tenemos que hacer. Hemos enseñado durante décadas una historia de la cultura argentina, de la cual la educación es un capítulo central, forjada en los modos de leer el tiempo, las experiencias, los espacios, tomando como eje de gravitación de nuestro relato la ciudad porteña. Los ritmos, los tiempos, las claves de lectura, siempre entendidas como avances y retrocesos, produjeron para este país un relato historiográfico educativo colonizado. Y es tiempo, y desde hace un tiempo, se viene practicando otros modos de leer historia de la educación que pongan en cuestión este relato, que lo deconstruyan y que puedan producir otros. Dice ahí Elsie Rockwell en la cita, ¿no?, que las historias generales, las pretendidas historias generales, como si fuera posible hacer una historia de lo que fuera que sea, situados desde la luna, con una pretendida objetividad, siempre son historias contadas desde el centro del poder. Intentaré desandar en la medida de mis posibilidades ese camino para poder pensar
una historia que por otro lado no sea una historia etapista, una historia en donde avanzamos, ¿no? En el tiempo, en la complejidad de nuestras formas educativas, sino una historia de la educación que funciona en capas superpuestas, que se van sedimentando como si fueran napas, ¿no? En el trasfondo de culturas educativas que son locales, que son nacionales, que son regionales, que son globales, ¿no? Y que permitan organizar una lectura del tiempo más acumulativa. Quería entonces que comencemos escuchando brevemente una intervención de quien fuera hasta hace poco más de 2 meses el ministro de Educación y Deportes de la Argentina. O el amigo del sonido, ¿le puede dar sonido a la computadora? Ya puede ser polémica, digo, despertó mucha polémica la frase del ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, que acompaña desde la gestión en la ciudad de Buenos Aires a Mauricio Macri y que estuvo esta semana en la inauguración de una escuela de veterinaria en Choechoel, en Río Negro. Y lo que dijo, o lo que comparó, es esta inauguración de una escuela que hace tiempo que venía edificándose con la campaña del desierto. Campaña del desierto, aquella que se dio. Si lo decimos, vamos a escucharlo. Segundo pedazo de la educación. Y hace muy poquito cumplimos 200 años de independencia. Y planteamos para el presidente que no puede haber independencia sin educación, ¿no? Y tratando de pensar en el futuro, esta es la nueva campaña del desierto. Pero no con la espada, sino con la educación. Tratando de pensar el futuro. Eso que en algún momento, al menos yo leí como un lapsus, el ministro se encargó de ubicarlo en una serie mucho más compleja y que no me interesa traer hoy a cuenta, pero sí quiero hacer referencia a que esa expresión, nueva campaña del desierto, conecta episodios trágicos de la Argentina, de una sociedad que sabe de tragedias. En el célebre Indio, Fronteras y Ejércitos de David Viñas, ¿no? David señalaba que la fundación del Estado moderno argentino se origina de una solución final, una triple campaña de exterminio. Al norte, contra los indios chaqueños y paraguayos, al oeste, contra las montoneras federales y naturalmente al sur, en esa denominada campaña del desierto. Hay en la cifra de Bullrich una condensación de sentidos respecto a cómo opera la educación, o por lo menos una pedagogía triunfante de la educación en Argentina y en nuestro continente, que yo quisiera tratar de reconstruir a partir de la siguiente imagen. Vamos a pasar directamente a la imagen. La cita la voy a recuperar ahora, gracias. Este grabado es un grabado de un holandés, Jan van der Straat, de aproximadamente de comienzos del siglo XVI. Era el modo en el que circulaba y se difundía en Europa una imagen canónica de el modo de entender América Latina. Este grabado llevaba por título Descubrimiento, y lo que de alguna manera planteaba, cifraba, era el vínculo entre el viejo y el nuevo mundo. Un viejo mundo erguido, masculino, provisto de 2 símbolos: la ciencia, condensado en el astrolabio, que en este caso Américo Vespucio lleva en su mano izquierda, y el báculo papal que lleva en su derecha, frente a una América femenina que hasta ese momento estaba dormida, ¿no?
esta resonancia hegeliana de los pueblos sin historia, ¿no? Que hasta el momento en que fueron descubiertos no tenían conciencia de sí, no pertenecían a la historia, y que es en el momento en el que son tocados por Europa que se incorporan al tiempo, a la sociedad, a la cultura, al mundo, ¿no? En un trasfondo que, como me señaló hace un tiempito un estudiante, un ejercicio con esta misma imagen, está plagado, decía, de lo que venían a buscar, los recursos naturales, pero que en esa imagen era representada como la misma barbarie. Sobre esta imagen, ¿no? Sobre esta imagen de requerimiento, Adriana Puigros plantea una de las claves de lectura más productivas para leer el tiempo largo de la historia de la educación de nuestro continente. Dice Puigros que es en la escena del requerimiento, que no era otra cosa que la lectura de un texto elaborado en 1514 por un jurista llamado López de Palacios Rubios, se les exigía, el conquistador le exigía a los indígenas, ¿no?, los territorios y sus bienes y sus almas, ¿no?, como propios, para colocarlos al servicio de la corona y de la fe católica. Dice Puigros de una manera muy potente que ese gesto de requerir algo como propio, ¿sí?, en nombre de un bien superior, en nombre de un modelo civilizatorio supuestamente superior, condensa un tipo de relación pedagógica que se desarrolla a lo largo de 5 siglos y que recién es puesto en cuestión con las pedagogías de Paulo Freire. Ese vínculo pedagógico moderno establece que en todo proceso educativo hay alguien que dice poseer el saber y que define cuál es ese saber, qué tipo de contenidos tiene que ser enseñado respecto a otro que solamente puede, en el mejor de los casos, aprenderlos. No hay una relación de igualdad entre ese otro, ¿no?, entre estos dos sujetos, sino un profundo vínculo asimétrico que determina siempre, inalterablemente, que alguien sabe porque es portador de una cultura y un otro respecto de un otro, ¿no?, que no sabe y que por lo tanto solo puede ser depositario, ¿no?, de esa pretendida cultura superior. Hay, por favor, una potencia en este concepto de Puigros, de la escena fundante de la pedagogía latinoamericana. Esa es una suerte de imagen matriz que permite o nos ayuda a conectar eventos que quizás de otra manera parecerían independientes. ¿O acaso no hay una conexión mirada en esta clave entre ese auto de fe que perpetra Diego de Landa en el templo de San Miguel de Maní, ¿no?, quemando códices mayas, y la quema de 2 toneladas de libros del Centro Editor de América Latina en la localidad de Sarandí, provincia de Buenos Aires, perpetrada por la última dictadura militar. ¿Qué conecta estos acontecimientos que están mediados casi por 5 siglos de distancia, sino una concepción de la educación y de la cultura que parte del supuesto de que hay quien es portador de una cultura legítima y un otro que es interpelado como un bárbaro? Tengo aquí el libro, quizás el libro más importante escrito en el siglo XIX argentino, Facundo, Civilización y Barbarie, ¿no?, escrito por Domingo Faustino Sarmiento, que lejos de, ¿sí?, repetir el gesto de incinerarlo por las barbaridades que puede llegar a decir, hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que entenderlo y fundamentalmente hay que discutirlo, dejando en suspenso previamente las ideas que tengamos a favor o en contra de su autor, para poder entender, para poder comprender
una sociedad puede pensarse a sí misma, en sus posibilidades y en sus límites. Siguiente, por favor. Podría terminar esta conferencia aquí y nos iríamos, creo que con un mal sabor de boca. En cambio, quiero recuperar este gesto de Puiggrós de pensar escenas fundantes y tratar de construir una serie de escenas fundantes de la educación argentinas y latinoamericanas que nos permitan pensar el problema de la educación desde otro lugar. Este cuadro no representa otra cosa que el encuentro de dos amigos que en otro tiempo habían sido maestro y discípulo, Simón Rodríguez y Simón Bolívar. Es 1805 y estos dos viajeros que habían salido de la calurosa Caracas se encuentran primero en Francia, recorren ese país y llegan hasta Italia. En ese lugar, ¿sí?, que es el Monte Sacro, se juramentan libertar América. Los viajeros acababan de presenciar la coronación de Napoleón como emperador de Francia. El ascenso de Bonaparte ponía en evidencia que la revolución había inculcado en el corazón de los franceses cómo se toma el poder, cómo se pueden introducir cambios en el calendario, cómo se pueden esculpir dioses abstractos, pero no había logrado transformar la mentalidad del pueblo galo, que seguía aferrado a la tradición monárquica. ¿Cómo fundar entonces una república que garantizara de un modo más permanente una forma democrática de gobierno? En el Monte Sacro los caraqueños se comprometen a buscar una respuesta, ¿no?, y a buscarla en la causa de la emancipación americana. En 1807 Simón Bolívar regresa a nuestro continente para cumplir con ese juramento que le había hecho su maestro por la vía militar. Simón Rodríguez lo va a hacer algunos años después, pero por un camino infinitamente más sinuoso y atravesado por marchas y contramarchas, la elaboración de un nuevo proyecto pedagógico. El maestro de Bolívar funda su ideario en abierta discusión con las ideas y prácticas educativas coloniales, pero también con los proyectos educativos independentistas que estaban siendo incorporados desde Europa. Rechaza la enseñanza ritualizada de la escuela de primeras letras, del mismo modo en que cuestiona el difundido método lancasteriano que el propio Simón Bolívar había introducido en el continente. Las obras de Rodríguez, leídas en conjunto, no son tanto un tratado pedagógico como un plan de acción, en el que se parte de una reflexión sobre la originalidad del continente. Dice Simón Rodríguez: muchos tratados se han publicado sobre la educación en general, y algunos sobre los modos de aplicar sus principios, a formar ciertas clases de personas, pero todavía no se ha escrito para educar pueblos que se erigieron en naciones en un suelo vastísimo, desierto, habitable en gran parte y transitable en casi todas direcciones. América, su geografía, su historia, sus hombres y mujeres, era un territorio singular, donde difícilmente se podrían aplicar, sin que fracasen, los modelos educativos europeos. En ese momento, en el momento en que Simón Rodríguez escribe estas palabras, se está difundiendo desde México hasta Buenos Aires con una velocidad sorprendente el sistema elaborado por el cuáquero Lancaster, ¿no? Simón Rodríguez decía, el sistema lancasteriano, ustedes saben, es el sistema de enseñanza simultánea, los que hicieron ya historia de la educación, veo que algunos asienten con la cabeza, no, es un sistema en donde un grupo de monitores le transmite lo que el maestro les informó a otros alumnos menos avanzados y así sucesivamente, bajo el ideal pedagógico de que con un maestro podría educarse en simultáneo hasta a 1000 alumnos. Que los eduque Lancaster. Y esto trato de decirlo acá entre compañeros, porque si lo digo afuera y lo escuchan los del gobierno, no sea cosa. Ya hay un niño llorando en la sala, señal inefable de que hay que ir cerrando esto. Decía que Simón Rodríguez criticaba con vehemencia el sistema lancasteriano, diciendo que mandar
cito, recitar de memoria lo que se entiende, lo que no se entiende, es hacer papagayos, para que por vida sean charlatanes. Cuando Bolívar desciende del Monte Sacro con la convicción de libertar América, Rodríguez ya había madurado la suya. Y esta es la primera escena fundante de una pedagogía alternativa latinoamericana. Inventamos o erramos. La originalidad de nuestro continente, de nuestra historia, de nuestro pueblo, de nuestras sociedades, requiere la invención. Si replicamos lo que se hace en otras, indefectiblemente nos vamos a equivocar. Y no significa que hay que rechazar de plano lo que viene de afuera. Hay que adaptarlo, hay que integrarlo a nuestra cultura, hay que, de alguna manera, ¿no? Y es parte de la cultura brasileña, ¿no? Tener esa capacidad de fagocitarla, ¿no? De poder darle una identidad mestiza a esas ideas. Del Monte Sacro descendemos a las planicies de Santo Domingo, en cuyos campos, ¿no? Campos que son, hacia principios del siglo XIX, la principal colonia de los franceses. 500.000 esclavos producen casi la mitad de todo el azúcar y el café que se consume en Europa, casi la mitad del azúcar y el café que se consume en Europa, y que es uno de los grandes aportes de América a la ilustración, a la modernidad. Con café y con azúcar, estimulantes naturales, reemplazamos el único estimulante que tenían los europeos para pensar que era el alcohol. Hay una historia de eso muy fascinante, tampoco viene a cuento. Lo que sí viene a cuento es que en 1791, en Santo Domingo, hoy Haití, una asamblea de esclavos que se realiza en el Huacaimán y que culmina con una ceremonia vudú, lanza la primera revolución independentista, la primera y la más olvidada de las revoluciones independentistas de nuestra América, que va a culminar en 1804 con la creación de Haití y en 1805 con la sanción de la primera constitución de una república libre de nuestro continente. En el bicentenario de nuestras independencias nadie habló de Haití, o fueron pocas las voces que lo hicieron. ¿Por qué esto entra dentro de nuestra consideración? Porque la revolución haitiana es el punto de partida de un movimiento de liberación que, a diferencia de las gestas independentistas de 1810, estuvo encabezada por esclavos. Las otras fueron lideradas por criollos, es decir, fueron encabezadas por los oprimidos del sistema moderno colonial. Lo que la revolución haitiana pone de relieve y cifra como legado es el valor del color negro como nudo metafórico que en la historia de una modernidad constitutivamente colonial sirve para cuestionar la pretendida universalidad que la modernidad embandera, y que es, por cierto, un gesto que va a conectar siglo y medio después con las luchas de liberación nacional que van a tener lugar en tantos países del sur global. ¿Qué me interesa rescatar de aquí? Un gesto puntual, el artículo 14 de la Constitución de 1805, donde los haitianos dicen, cito, a partir de la promulgación de esta Constitución, todos los ciudadanos haitianos, sea cual fuere su color de piel, serán denominados negros. Segundo gesto pedagógico, el principio radical de la igualdad entre hombres, que, dice de una manera extraordinariamente clara Eduardo Brunner, es una respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, pero también
una impugnación al saber clasificatorio del colonialismo francés, los mismos que habían elaborado la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿sí?, que habían identificado hasta 126 tonalidades de color negro en los haitianos, y a cada uno le hacían corresponder ciertos rasgos de su carácter, ¿no? Sostiene Gruner, y cito, que ese artículo 14 sostiene algo así como: no vengan con exquisiteces taxonómicas, negros somos todos. Lo que ese artículo está cifrando es otro postulado pedagógico irrenunciable, es decir, que nos pone a todos en pie de igualdad frente al saber, frente a la cultura y frente a los otros. Viajeros, revolucionarios y un traductor. Creo que son figuras metafóricas para poder pensar la pedagogía. Mariano Moreno, el principal referente del pensamiento ilustrado de tintes revolucionarios del Río de la Plata. Como sabemos, como secretario de la primera junta, Moreno exalta la educación como una herramienta de transformación social. Lo hace a través de un doble exhorto, extendiendo los beneficios o procurando extender los beneficios de la educación a todos los sectores de la sociedad, algo que también iba a encontrar en Manuel Belgrano, un compañero, y sustituyendo un modelo educativo basado en la obediencia del rey por otro que profesaba el amor a la patria. Moreno se forma a los 18 años viaja a la Universidad de Chuquisaca, en el Alto Perú, en donde tiene la oportunidad de leer a Montesquieu, a Rousseau, a Filangieri, a Jovellanos, entre otros. Esos 5 años de Moreno no solo son años que transcurren consultando bibliotecas, sino que son años en donde en el joven porteño se despierta una sensibilidad por la situación indígena que vivía y que veía cotidianamente en el Alto Perú. El lujo que caracterizaba la vida de un clérigo contrastaba con los infortunios de los 15.000 indígenas que eran explotados sistemáticamente para extraer minerales de las minas de Potosí. Entre los habitantes de esa ciudad colonial todavía resonaban los ecos de la rebelión de Tomás Catari, ese líder insurreccional que se había levantado en contra de corregidores y curas doctrineros y que había sido ajusticiado y asesinado por su conducta. Tras la abdicación de Fernando VII a favor de Bonaparte en 1808, Moreno comienza a poner en duda la legitimidad de una corona que estaba ausente de hecho. La creación de las juntas de gobierno en España le abren también la posibilidad de empezar a construir argumentos, fundamentalmente apoyados en la lectura de Rousseau, para construir un nuevo tipo de vínculo social. El pensamiento rousseauiano definió la igualdad jurídica entre las personas. Para el legislador de las naciones, el único elemento natural que compone una sociedad son los individuos. El contrato social llamaba la atención sobre los problemas que conlleva carecer de un consenso básico que resguarde precisamente la convivencia entre ellos. Moreno comprendió en esa cita que era el momento de impulsar una ruptura con el vínculo colonial y escribió en la Gaceta de Buenos Aires, diario que él también contribuyó a fundar: estamos ciertos de que mandamos en nuestros corazones. Hay una serie de gestos educativos o culturales de Mariano Moreno que me voy a saltar. La creación de la Gaceta, ¿sí?, como un nuevo dispositivo de sociabilidad que permite que las ideas circulen sin censura previa. La creación de la Biblioteca Municipal, entonces, hoy nuestra Biblioteca Nacional, que lleva su nombre, que, como dice bellamente Horacio González, nace de una noción de peligro, ¿no? Dice Horacio, de la desesperación y su contrario, la absurda fe en la ilusión del conocimiento. Por eso, el decreto de creación de la biblioteca, dice González, tiene la textura de un manifiesto liminar. La tercera medida que me interesa y que tenemos frente a nosotros, la traducción del contrato social.
por qué Moreno cree que hay que traducir ese libro. Y no solo traducirlo, sino editar 200 ejemplares y distribuirlos por las escuelas de los cabildos, que iban a transformarse en escuelas de la patria. Hay algo en la tapa de la edición del contrato social de Moreno que puede responder esta pregunta. En primer lugar, dice del contrato social o principios del derecho político, obra escrita por el ciudadano de Ginebra. Eso no está en el original, lo incorpora Moreno, como si quisiera decir que este es un libro escrito por un ciudadano para interpelar a otros que revisten igual condición. Tercer gesto pedagógico que me interesa recuperar. El contrato educativo moderno nace del reconocimiento de que lo que la educación tiene y que debe hacer es formar ciudadanía. Y agrega Moreno, más abajo, que ha sido reimpreso en Buenos Aires para instrucción de los jóvenes americanos. Formar entonces ciudadanos, pero especialmente identificar una franja etaria, ¿no?, como si fueran ellos los receptores específicos de ese discurso. Voy a hacer ahora un salto de mata para pasar a otro momento, otro acontecimiento que puede hilvanar una historia alternativa de nuestra educación. La reforma de 1918, que fue ya convocada en este escenario. Quiero alargar un poco ese gesto. El año que viene, yo no sé si va a haber que subirse a los techos de las universidades, pero vamos a andar por ahí. Por lo menos hay que discutir fuertemente el concepto y la noción de reforma. Hemos reivindicado el siglo XX, las posiciones de izquierda, críticas, han reivindicado el concepto de revolución contra el de reforma. Creo que hoy es necesario repensar estratégicamente o tácticamente esa posición y discutir el concepto de reforma, no regalarlo, no entregarlo. La reforma universitaria del 18, como ustedes saben, surge en Córdoba, ¿no?, que era el espacio que representaba, condensaba el lugar de los antiguos privilegios, bastión de la ortodoxia, regido por ideas antimodernas, donde el poder se distribuía discrecionalmente entre los miembros de un grupo conservador denominado Cordafrates. Situación que da un giro cuando se clausura el internado del Hospital Nacional de Clínicas, un lugar donde residían estudiantes de todo el país, y que detona, ¿no?, un año después prácticamente de ese acontecimiento, la organización de un comité que va subiendo en la intensidad de sus protestas hasta que el 16 de mayo del 18 se crea la Federación Universitaria. Un mes después, una multitud de estudiantes toma la sala del Consejo de la Universidad para dejar planteada la necesidad del cambio. Uno de ellos cuelga en la puerta un cartel que dice "se alquila". Otro asentó en las actas: la asamblea de todos los estudiantes de la Universidad de Córdoba decreta la huelga general. Aquel día, desde ese mismo lugar, se pronuncian palabras que solo, creo yo, pueden ser hoy leídas por un estudiante. Hombres y mujeres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba Madrid. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan.
podrían entrar en la serie: la potencia del movimiento obrero desplegada en el Cordobazo, los desencuentros entre cultura y pueblo bajo la consigna alpargatas sí, libros no, y digo desencuentros, no otra cosa. El juicio a la Junta Militar durante el gobierno de Alfonsín. Yo quiero ir cerrando con una quinta escena para pensar las alternativas que nuestra sociedad puede gestar en materia de educación. Y la quiero hacer recuperando el gesto central que tiene para nuestra historia democrática el que encarnó ese gran presidente que tuvimos los argentinos. Esta última secuencia se cifra, en efecto, en el gesto del presidente Néstor Kirchner cuando ordena descolgar los cuadros de Videla del colegio militar, de un colegio, por eso lo elijo, de un colegio, indicándoles que, y cito a Kirchner, nunca más utilizar el terrorismo de Estado ni las armas contra el pueblo argentino. Creo que hay en ese gesto un compromiso que es el compromiso esencial que hace el pacto democrático de todos los que estamos aquí y de los que no están aquí también, que inicia en 1983 y que se extiende hasta la fecha y que debemos comprometernos cotidianamente a defender, que es nunca más justicia, verdad y memoria, y como decían los compañeros, aparición con vida de Santiago Maldonado. Quiero volver con el Zoom América Latina. Ahí nos fuimos para atrás, compañeros. Ahí estamos bien. En 1994, 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas se levanta en armas el mismo día, exactamente el mismo día en que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Ese genial escritor, cronista de nuestra época y mexicano, que es Juan Villoro, sostiene que esa escena representa un cuadro ejemplar. Lo cito: el país se había acostado con un sueño de primer mundo, pero los zapatistas pusieron un despertador que mezcló los tiempos. Nuestro auténtico presente quedaba en el pasado. 10 millones de indígenas vivían en condiciones cercanas al neolítico. Un gran historiador de la educación argentino y santiagueño, Gregorio Weinberg, en un libro muy bello, Tiempos, Destiempos y Contratiempos, en Latinoamérica, hablaba precisamente de cómo medir los contratiempos latinoamericanos. Y decía que ahí uno podía irse por dos vertientes. O bien podía interpretar los contratiempos como la suma de las dificultades que atravesaron nuestras sociedades para poner sus relojes en hora respecto a los modelos civilizatorios que aspiraban a alcanzar, pero también podía leerse el contratiempo desde una perspectiva radicalmente distinta, que creo yo se cifra en esta imagen, que no es otra que el reloj del Palacio del Quemado en La Paz, Bolivia, que, notarán, tiene sus números invertidos. Creo yo que esta es una imagen fuertemente evocativa, ¿no? La del reloj del Palacio del Quemado, ¿no? En tanto nos recuerda que frente al modelo de acumulación capitalista que ha depredado este planeta, nuestro futuro, el futuro de todos y todas los que habitamos la Tierra, queda en el pasado. En tanto allí podemos encontrar alternativas para eludir lo que parece ser cada día más el agotamiento real y categórico de las posibilidades de existencia de la Tierra. En estos tiempos de zozobra que nos toca transitar, no quiero convocar al desánimo, sino a comprometernos con una relectura de los tiempos latinoamericanos, que son también los tiempos de la Argentina, para poder contribuir a abrir nuevos horizontes donde lo único que parece imponérsenos es el abismo. Muchas gracias.